ahora sí. ¿Qué es eso, profesor? Primero, acabamos de terminar la nefasta guerra contra Chile, recordarás tú. La nefasta guerra contra Chile se acaba de terminar, sobre todo de manera desfavorable a nuestro país. Hemos perdido nuestra provincia de Tarapacá, definitivamente, para siempre. Y por 10 años Tacna y Arica están en manos de Chile y no sabíamos en ese momento hasta cuándo. Se supone que con el Tratado de Ancón, recordarás el Tratado de Ancón, se dijo que era por 10 años, luego del cual se haría un plebiscito y el plebiscito decidiría hasta cuándo, ¿no? O sea, ¿a quién le pertenecía Tacna? ¿A quién le pertenecía Arica? Ganaba Tacna, ganaba Arica Chile, se iban para Chile, ganaba Perú, regresaban para acá. Pero pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, nada de nada. Y entonces vamos a tener que Tacna y Arica están en manos de Chile y de esa forma pues se mantuvo por esos 40 años hasta que un presidente llamado Augusto B. Leguía agarró y dijo, bueno, ¿para qué hacer el plebiscito? Simplemente Tacna para el Perú, Arica para Chile. Se acabó. Y de ese momento nosotros celebramos la reincorporación de Tacna a la patria. ¿Ya? No te vayas a olvidar eso. Entonces, la etapa posterior a todo lo que te he mencionado se va a llamar de dos maneras. Se va a llamar la reconstrucción nacional, como lo ves acá. La reconstrucción nacional, así se va a llamar, la reconstrucción nacional. Pero también se va a llamar, ¿qué cosa? Se va a llamar segundo militarismo. Se llama reconstrucción nacional porque tomas en cuenta la reconstrucción del país tras la guerra. Se llama segundo militarismo porque tomas en cuenta, ¿ok? Tomas en cuenta el tipo de presidente que teníamos. En este caso, la mayoría de presidentes eran militares. Por lo tanto, así se llama segundo militarismo. ¿Está bien? Bien, listo. ¿Y quién es el presidente que de alguna manera va a cambiar esa situación? El señor Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola. ¿Ok? Nicolás de Piérola. Si tú me incluyes a Nicolás de Piérola, se llamará Reconstrucción Nacional. Si tú no me incluyes a Nicolás de Piérola, se llamará Segundo Militarismo. ¿Por qué en el segundo militarismo no me lo incluyes a Nicolás de Piérola? Fácil, profe. Porque simplemente no es no es militar. Nada más que eso. No es militar. Por eso, básicamente. ¿Está bien? Listo. Entonces, hay que tener en claro eso. Ya está. ¿Ok? Sí, la asistencia se toma constantemente, la tomo yo, que ya tomé el pantallazo, y también la auxiliar que entra de vez en cuando a tomar pantallazos. Así que no se preocupen por eso. Bien, listo. Ahora, acá. Una vez que terminó la guerra, comienza esta etapa. Esta etapa, como dijimos, se llama así. Acá está. Se llama Reconstrucción Nacional, se llama Segundo Militarismo. ¿Está bien? De esa manera. ¿Y cómo nos encontramos? Nos encontramos así. Un colapso económico, político, social, ¿no? Que nos incluye tras la guerra. Ahora, la situación es la siguiente. ¿Quién es el presidente con el cual se inicia la llamada Reconstrucción Nacional? El señor Miguel Iglesias. ¿A partir de qué momento? A partir del momento que le dijo a los chilenos: estoy dispuesto a aceptar la derrota con la firma, ¿no?, de un documento oficial. ¿Ceder territorio? Sí, no se preocupen, acepto la cesión de territorio. Por eso los chilenos confiaron en Miguel Iglesias, y Miguel Iglesias más bien traicionó al señor Cáceres. En toda esta parte, lo que están haciendo, ¿qué cosa es? Es más o menos decir,
¿Desde cuándo apareció pues el señor Miguel Iglesias? ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, antes de él está el llamado gobierno de la Magdalena. El gobierno de la Magdalena. Ese es el primero. El gobierno de la Magdalena. Desde ahí no tuvimos otro representante hasta que llegó Miguel Iglesias. O sea, de manera oficial, ¿eh? De manera oficial. ¿Ya? ¿Cuándo sucedió eso? Aquí. Porque el gobierno de la Magdalena, si tú recuerdas, es de este señor de acá, Francisco García Calderón, quien dijo, no voy a ceder territorio. Para nada. ¿Ok? Para nada. No voy a ceder territorio. Pongan la cifra que ustedes quieran. Eso le dijo a los chilenos. Pero no voy a ceder territorio. Y él, cuando planteó que no va a ceder territorio, el mando cayó en Lizardo Montero. En Lizardo Montero. Y después de eso, ya sigue esto de acá. 31 de agosto de 1882, Miguel Iglesias Pino es nombrado jefe político militar del norte por el propio Lizardo Montero, y él es el que hace su manifiesto llamado Manifiesto de Montán, porque su hacienda se llamaba Montán, ahí en Cajamarca. Y es ahí donde él agarra, acepta, ¿qué cosa? Ceder territorio, no hay problema, con tal de llegar a tener paz. Con tal de llegar a tener paz. No hay problema, cedo territorio. Como a él no le correspondía eso, bueno, no le afectaba eso, bueno, ¿ya? Entonces lo nombraron presidente regenerador con derecho a firmar la paz. Presidente regenerador con derecho a firmar la paz. De esa manera. Y esa paz llegaría con la firma del Tratado de Ancón. Ahí está. Con la firma del Tratado de Ancón. Así llegaría, por si acaso. Con la firma del Tratado de Ancón. Así es. ¿Está bien? Tratado de Ancón, entonces, es el documento. Una vez que tienes toda la previa, ahí ya llega el gobierno propiamente dicho del señor Miguel Iglesias, que va de 1883 a 1885. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? Su gobierno, lo primero, ¿quién se la tenía jurada? Ahí está ya. ¿Quién se la tenía jurada? Se la tenía jurada el señor, ¿qué cosa? Miguel Iglesias. Miguel Iglesias. Eso es. Miguel Iglesias. ¿Está bien? Miguel Iglesias. Ese será. ¿Ya? Miguel Iglesias. ¿Ya? ¿Contra quién? Contra Andrés Avelino Cáceres. O sea, la guerra civil es entre Cáceres e Iglesias. De una vez coloco acá cómo se les conocía a ambos bandos. De una vez coloco acá. Mira, ven. A ellos los conocían así, ven. Les llamaban los del quepí rojo. ¿Ya? Los de... ¿Qué pasó con acá? Quepí, ahora sí. Rojo. Esos eran, ¿qué cosa? Esos eran caceristas. ¿Ya? Caceristas. Versus los de quepí azul, que son, ¿qué cosa? Son iglesistas. Así es la situación. ¿Ok? ¿Ya? Así es, por si acaso. ¿Ya? No te vayas a olvidar. De esa manera. Bien. Ahí está. Quepí rojo, quepí azul. Ahora. Luego de eso, voy a tener, por ejemplo, ya las obras propiamente dichas. Se reinstalan los tribunales de justicia que habían quedado cerrados por la guerra. ¿Ok? No habían funcionado. Por lo tanto, ahora ya funcionan. Ya funcionan, ya. ¿Ok? Ya por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, o sea, ¿y por qué no funcionaron? Porque simplemente ahí estaba Chile, pues, o sea, lo que Chile decía era lo que es la justicia, la ley marcial chilena, ¿ya? La ley marcial chilena, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más vamos a tener? ¿Ya? Vamos a tener, ahí está, en resumen, mira, reinstalan los tribunales de justicia porque antes imperó la ley marcial chilena, porque ellos estaban acá.
¿Qué más? Se reabre San Marcos. Se reabre San Marcos, sus laboratorios, todo eso, ¿no? Se reabre. ¿Por qué? Porque había quedado cerrada pues tras la guerra. O sea, tú sabes que incluso la situación era que había quedado cerrada porque estaba siendo utilizada de caballeriza. Estaba siendo utilizada de caballeriza todavía. ¿Ok? Ahora se reapertura, se reabre sus museos, sus laboratorios y todo lo demás. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más, profesor? La Biblioteca Nacional fue saqueada, fue robada y luego de eso incendiada. Incendiada. ¿Ok? Aquí jugó un papel importante para su recomposición el famoso bibliotecario mendigo, que es el señor, ¿qué cosa? El señor Ricardo Palma, el tradicionalista Ricardo Palma, ¿no? Bibliotecario mendigo, que agarró, ¿qué cosa? Agarró, mandó pues cartas a las distintas colonias de extranjeros que habían acá, para que de esa manera puedan pues donarnos los libros correspondientes y de esa manera reaperturar, ¿no? Volver a tener pues libros de calidad que permitan tener una biblioteca acorde a lo que era el país. ¿Está bien? Eso es. No te vayas a olvidar, por si acaso. ¿Ya? Y acá también te mencionan un datazo. El datazo es que en 1943 se incendió y ahí, ¿qué cosa? Ahí ya la labor quedó en otro personaje que es el señor Jorge Basadre Grothman. ¿Ok? Jorge Basadre Grothman. Eso es lo que sucedió. ¿Está bien? Así que la Biblioteca Nacional, en los tiempos que estamos estudiando de la reconstrucción nacional, es con Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo. ¿Qué más? Vamos a tener que en octubre de 1885 va a tener presencia Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, estudioso de la famosa verruga peruana, que también le llamaban la fiebre de la orolla. Ok, la fiebre de la orolla, 5 de octubre, Daniel Carrión, señores. No, tú sabes que él se mandó a inocular la enfermedad. O sea, él permitió, como se dice, tener que le pusieran la enfermedad en su cuerpo para que de esa forma él pueda, ¿cómo se dice? Estipular cuáles son los síntomas, cuántos días dura, cómo se manifiesta y poder identificar más rápidamente la enfermedad. Entonces, eso era, por si acaso, ¿no? El aporte de este hombre nacido en Cerro de Pasco. ¿Ok? Cerro de Pasco. Ya, por si acaso. Entonces, la verruga, o también conocida como fiebre de la orolla, es una misma enfermedad que luego será, pues, ya, ¿no? Como se dice, controlada con el aporte de Alberto Barton, médico peruano que encontraría la cura de la enfermedad de Carrión. ¿Ok? De esa manera es. ¿Listo? Ya está. O sea, estamos hablando de los principales puntos. Acá hay una breve lectura, pero que sí la tenemos que aquí sí desarrollar. Este es uno de los hechos más relevantes después de la guerra civil que tuvo con Cáceres. Al señor Iglesias se le revelaron. ¿Ok? Se le revelaron. ¿Quién se le reveló? En este caso se le va a revelar, pues, Pedro Pablo Atusparia. Es la rebelión de Atusparia, conocida en diversos libros como la rebelión de Huaraz o la rebelión de Ancash. Así es conocida. Rebelión de Huaraz o rebelión de Ancash. Así es conocida. ¿Está bien?
Esta rebelión ya se da ya porque va a haber reclamos de la población, porque la crisis de la posguerra había obligado a que se instaure la contribución personal. ¿Qué es eso? Un aporte obligatorio que tenía que hacer la gente a favor del Estado peruano para poder reconstruirlo, ¿ok? Para poder reorganizarlo. Como no había recursos, se impuso eso, por si acaso. ¿Ya? Entonces, las autoridades, en vez de negociar ello, ordenaron ¿qué cosa? Como los dirigentes están ¿qué cosa? Opuestos, ordenaron hacerles algunos actos que iban contra el liderazgo de esas autoridades locales, indígenas. ¿Qué cosa? Les cortaron las trenzas. Les cortaron las trenzas. Yo te he dicho en alguna clase, y ustedes también me preguntaron, qué significaba en el mundo antiguo, sobre todo el americano, tener cabello largo. Es símbolo de autoridad. Símbolo de autoridad. ¿Ok? Símbolo de autoridad. Y entonces, esta costumbre todavía estaba en varios pueblos del interior, como los que estamos hablando acá. Callejón de Huaylas, esto queda en Ancash. Y esto que acaba de suceder es una falta de respeto, ¿no?, a la autoridad de esos indígenas. Entonces, eso va a ocasionar la rebelión de Atusparia, a quien al final capturarán en Huaraz. ¿Ok? ¿Ya? Incluso estos indígenas se manifestaron a través de un periódico llamado El Sol de los Incas. El Sol de los Incas. ¿Está bien? Eso es. Y eso que acá no dice que también hubo no solamente esa contribución, sino también había la llamada, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esto? Los trabajos de la República. También había los trabajos de la República, donde tenían que trabajar obligatoriamente y de manera gratuita a favor del Estado. Eso tenían que hacer. Dice, en una segunda fase, la lucha continuó, encabezada por el líder Ushku Pedro. Ushku Pedro continuará justamente la rebelión, pero igual que su, ¿no?, antecesor, será también derrotado. ¿Ok? ¿Ya? Si bien Atusparia no triunfó, si bien esta rebelión no generó más, la decisión de las autoridades para evitar alguna nueva rebelión fue anular la contribución personal. Se anuló la contribución personal. Y acá viene la parte más fuerte, ¿no? ¿Qué cosa es? La guerra civil. La guerra civil entre Cáceres e Iglesias. Esa guerra civil entre los de Kepí Rojo, como te dije, mira, acá estaba, ya, con los de Kepí Azul, que no están. Pero ya sabes que los de Kepí Rojo son los caceristas y los de Kepí Azul son los iglesistas. Ahora, ya sabemos eso y sabemos que hubo una estrategia con la cual la gente de Cáceres derrotará a la gente de Iglesias. Y eso se llamará la Guaripampeada. La Guaripampeada, que por cierto está explicada ahí. Ya está explicada ahí. Se trató de una simulación, ¿no? Los breñeros, o sea, la gente de Cáceres simuló una derrota y huyeron hacia el sur. ¿Ok? Y los de Kepí Azul iniciaron la persecución. ¿Ok? Cruzando el famoso río Mantaro. Pero como ya sabes, ¿qué se ordenó luego? Luego Cáceres ordenó destruir los puentes para evitar el retorno a Lima. Y de esa manera, desde Lima, Caballero tuvieron que renunciar. En este caso, tuvo que renunciar el señor Iglesias. Se nombró un nuevo Consejo de Ministros con Antonio Arenas y todos los demás renunciaron a sus cargos.
O sea, Iglesias no le da el cargo a Cáceres. Iglesias, como es derrotado, agarra renuncia, porque sabía que ya los caceristas se venían hacia Lima. Cuando los caceristas se venían hacia Lima, ahí la vida de Iglesias estaba pendiendo de un hilo, ¿sí o no? Entonces, como estaba pendiendo de un hilo, es ahí donde va a darse la situación de la renuncia de Iglesias y el cargo quedará en manos del señor que ves acá, Antonio Arenas. Y Antonio Arenas convocará elecciones, y al convocar elecciones sale elegido, ¿qué cosa? Andrés Avelino Cáceres. Por eso te dije que en algún momento los libros ponen Miguel Iglesias, 1883, 1886, y otras veces 1883, 1885. Eso es lo que ponen. ¿Por qué ponen así? Porque no lo cuentan a Miguel Iglesias. En cambio acá se lo están contando. Durante la guerra civil, acá está, el datazo que te di hace ratito, la gente de Cáceres, la gente de Iglesias. Que pie rojo, que pie azul. Que pie es una gorrita, recuérdalo. Que pie es una gorrita. Y acá está ya tras la convocatoria de elecciones el gobierno de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Él, para este momento, ya tiene su partido político. El Partido Constitucional de Cáceres. Sobre todo gana, ¿por qué? Porque fue recontra conocido por la resistencia en la sierra. La resistencia en la sierra. Básicamente por eso es conocido. Por la resistencia en la sierra. ¿Está bien? Por la resistencia en la sierra. Así es. Entonces, por eso es conocido Cáceres. Y una vez que ya toma el poder, ahí otra es la historia. ¿Por qué? Porque no necesariamente por ser un buen militar vas a ser un buen político. Vas a ser un buen político. Y ese fue el problema. El Perú estaba en crisis y esa crisis nos llevó a firmar un contrato famoso. El contrato Grace. El contrato Grace. Que no era otro que el, ¿cómo se dice? Contrato que nos permitía a nosotros pagar esas deudas y además, poder siquiera dedicarnos a otras cosas económicas tras la guerra, ya que el salitre lo hemos perdido. Una pregunta antes que vayas a tu receso es la siguiente. ¿Cuál fue el principal producto o cosa que entregamos para poder salvarnos de la deuda? ¿Cuál fue El salitre. No, El si salitre. el salitre ya no lo tenemos, nos lo quitó Chile. Algodón. El algodón. Va por ahí el algodón, el azúcar, y tuvimos que entregar nuestros ferrocarriles. Este es el contrato Grace. No lo confundas con el contrato Dreyfus, en el cual sí entregamos el guano. ¿Listo, muchachos? Al rato nos vemos. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. ¿Qué cosa continúa? Continúa el famoso contrato Grace que te dije. El contrato Grace fue para muchos la única solución que se tenía para nosotros poder pagar nuestra abultada deuda por los ferrocarriles y por los préstamos que nos hicimos entre 1870, 71 y 72. ¿Ok? Eso es. Lo firmamos con la casa Grace. ¿Ok? ¿Ya? Lo firmamos con la casa Grace. ¿Ya? Y por el lado peruano con el ministro Antero Aspíllaga. Antero Aspíllaga. Por el lado de los Grace, ellos pagarían nuestra deuda externa de esos años. Ellos nos entregarían 50 millones de libras esterlinas.
¿ya? Y ellos continuarían la construcción de líneas férreas, además de mantener los existentes. Ese es lo más importante que nos prometen los Greys. Y el Perú, a cambio, lo que hace es, le entregamos los ferrocarriles por 66 años. Ellos formarán una empresa llamada la Peruvian Corporation. Y con esa Peruvian Corporation, ellos administrarán nuestros ferrocarriles. Además, Profesor, ese contrato ya terminó, ¿no? exacto, se alargó durante el gobierno del señor Leguía, siglo XX, a 99 años. Y regresaron los ferrocarriles a nosotros porque un presidente llamado Velasco Alvarado lo nacionalizó. Se le quitó a los extranjeros. 3 millones de toneladas de guano, libre navegación por el lago Titicaca y también el pago de 33 anualidades de 80 millones de libras esterlinas. Eso es lo que se daba a los Greys. De esto trataba justamente el contrato. Lo que nos ayudaba es a pagar parte de nuestra deuda externa. Eso es lo que nos ayudaba. Y eso, que hay muchas cosas más. Hay cosas como, por ejemplo, entrega de tierras en la selva, porque están buscando caucho, entrega de tierras en el norte del Perú, porque están buscando petróleo. O sea, hay varias cosas anexas que se hacen con este contrato. Por otro lado, tenemos un problema con lo que es el nacimiento del problema de la Brea y Pariñas. Eso tiene que ver con el petróleo. La Brea y Pariñas es un yacimiento petrolero. Se encuentra en Piura. Y entonces, esta zona va a ser explotada por la London Pacific Petroleum Company, ¿ok? De Inglaterra. Se supone que cuando tú entregas todo esto es bajo un impuesto, ¿ya? Bajo un impuesto que tiene que ser pagado por la empresa que se encarga de la explotación petrolera. Este momento es el inicio de la explotación petrolera en nuestro país por el capital inglés. Ellos van a explotar nuestro petróleo. Ya después tendremos un problema llamado de la Brea y Pariñas cuando venga la IPC de Estados Unidos. Acá lo que tienes que saber, lo que ocurrió en la reconstrucción nacional es que la Brea y Pariñas cayó en manos de los ingleses de la London Pacific Petroleum Company. Eso es lo que tienes que saber por ahora, ¿ya? Por este tema. Obra de este gobierno del señor Andrés Avelino Cáceres, se funda el Banco Italiano, hoy Banco de Crédito del Perú. Se adquiere la cañonera Lima, ¿no? Primer barco que tuvimos después de la guerra del 79, ¿ok? Del 79, o sea, ya por fin estamos comprando otra vez material bélico para poder, ¿no?, afrontar cualquier conflicto posterior. ¿Qué más? Por fin Lima va a tener alumbrado eléctrico. ¿Ok? Alumbrado eléctrico, por si acaso. Lima era con esto una de las ciudades más avanzadas de América Latina. Se amplió el servicio telegráfico al interior del país
se repatrian los restos de la gente que murió en la guerra contra Chile, ¿ok? Elías Aguirre, Miguel Grau, Melitón Carvajal, Diego Ferré, soldados de San Francisco, Tacna, Arica, Tarapacá, todo ello por si acaso, ¿ya? Tanto así que 15 y 16 de julio de 1890 fueron declarados duelo nacional porque se repatriaban sus restos, se les traía al Perú. Aparece el personaje Manuel González Prada, uno de los hombres más de mayor nivel intelectual de aquella época, ¿ok? ¿Ya? Mayor, ¿no?, desarrollo intelectual en la época. Tal es el desarrollo intelectual que por si acaso, ya tal es el desarrollo intelectual que por si acaso se convirtió en un mordaz y crítico, ¿ya? Mordaz y crítico, en este caso, mordaz y crítico, hombre que criticó, bueno, va a dar la Profesor, redundancia, disculpe. la cuestión de la guerra contra Chile. Dime. Hay compañeros que quieren ingresar. Gracias por avisar. Ahí está. Listo. Gracias. Gracias, profe. Ok. Entonces, Manuel González Prada, hombre que incluso tuvo sus obras como Páginas Libres, Horas de Lucha, ¿no? Y demás. ¿Ya? Y demás. Incluso fundó su propio partido político, Unión Nacional. Unión Nacional. Tras el término del gobierno de Cáceres, se convoca elecciones y sale elegido Remigio Morales Bermúdez, que significará la continuación del gobierno de Cáceres. La continuación del gobierno de Cáceres. Eso va a significar, por si acaso. Ahora, por otro lado, aquí en la parte de practiquemos, ya tengo para poder desarrollar. Por ejemplo, acá dice, banco de crédito es el banco italiano. La Brea y Pariñas, ¿no?, sería con el contrato Grace, ¿no? Con el contrato Grace. A ver si no sale otra cosa. A ver, va A. Siguiente, Cáceres son la gente del quepí azul. Beso. ¿No? No, quepí rojo es ahí. Cáceres, ¿qué será? Cáceres, a ver, lo vamos a dejar ahí un ratito. Consecuencias de la guerra es aniquilamiento moral. Iglesias es el quepí azul. Y entonces solamente queda C, General Elguero. Nada más. ¿Ok? Listo. Eso es lo que tengo en cuanto a lo de relacionar. Obras de cada gobierno. Vamos a colocar algunas. Obras de cada gobierno. Vamos a tener la reapertura de tribunales de justicia. Vamos a tener la reorganización de la Biblioteca Nacional con Ricardo Palma. La reorganización de la Biblioteca Nacional con Ricardo Palma. Vamos a tener la firma del Tratado de Ancón. Vamos a tener con Miguel Iglesias también la rebelión de Huaraz con Atusparia. Esto sería un hecho ocurrido en este gobierno. Y con Andrés Avelino Cáceres vamos a tener la firma del contrato Grace
Vamos a tener también la creación del Banco Italiano. Algo que no está aquí es que acá estalló el problema del billete fiscal. La gente no creía en los billetes, no confiaba en los billetes y por eso pasó a utilizar la moneda de plata. Y también tenemos acá, por ejemplo, con el señor Cáceres, la cuestión de la creación de la denominada sociedad patriótica, o en este caso la sociedad geográfica del Perú. Tampoco está ahí, pero es algo que sí se conoce de este señor, porque intentaba con ello, ¿qué cosa? Intentaba con ello poder ver qué cosa del Perú puede ser utilizado económicamente para poder generar recursos. Ya están las obras, ya están las obras. ¿Qué consecuencias trajo la rebelión de Pedro Pablo Atusparia? A ver, vamos a ver. A ver, nadie por acá, no. Acá. Consecuencias. Si bien no triunfó la rebelión, la consecuencia principal, ¿cuál fue? La consecuencia principal fue la anulación de la contribución personal, ¿ya? Y también de los trabajos de la República, que era el trabajo obligatorio que tenían que hacer pues los pobladores para apoyar a la reconstrucción del país. Así que esa es la consecuencia principal. Esa es la consecuencia principal. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, a ver acá, los acuerdos. Los acuerdos están arriba, están ordenaditos. Están los acuerdos ordenaditos. ¿Y cuál fue o qué fue la guaripampeada? Esto sí, fue la estrategia militar con la cual la gente de Cáceres, derrotará a la gente de Iglesias. Listo, estrategia militar, pues. Los dejan encerrados en la sierra. Corte de puentes, ¿ya? Para dejarlos encerrados en la sierra. Así, de esa manera. De eso trato. ¿Listo? Eso es lo que tenemos con la llamada guaripampeada. Ahí está la tarea domiciliaria, que no hay esta semana. Y los acuerdos están arriba, ordenaditos. Incluso dice qué cumplen los Greys, qué cumple el gobierno peruano. Ese es lo más relevante e importante. Ahí solamente lo transcriben.